Sí, ya puedes grabar. Listo. Listo. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ok. Bien. Bueno, empecemos. Para el TP, el título es Armar palabras en columnada y es un, digamos, videojuego que ahora vamos a ver que usa una librería para eso. Y la introducción dice que el trabajo consiste en implementar un juego para escribir palabras con las letras que aparecen en la pantalla y que cumplen con algunos requisitos más. Entonces, como yo lo tengo acá abierto, yo voy a mostrar un poquito porque así les da una idea. Esto es, van apareciendo palabras en la pantalla, ¿bien? Van cayendo. Entonces, dice que son letras que aparecen en 3 columnas y van descendiendo en la pantalla hasta desaparecer. Y gran parte del juego ya está resuelto, solamente falta implementar las funcionalidades más importantes. Bien. Entonces fíjense que el juego consiste en esto, que van bajando letras en diferentes columnas, columna 1, 2 y 3, y tienen un tiempo, como dice ahí, puntos, y acá en esta parte de abajo yo escribiría como jugador. Bien, vamos a ver entonces en qué consisten, por ejemplo, las reglas del juego. Se juega de un jugador que cuenta con 60 segundos y la idea es escribir la mayor cantidad de palabras. Entonces, va a haber como un conjunto de palabras que se llama lemario. Ahora lo muestro, creo que estaba por acá, no lo tengo a mano, pero bueno, ahora lo muestro en un ratito. El lemario tiene un montón de palabras. Entonces, la idea es usar las palabras, perdón, las letras que van cayendo para formar palabras, ¿sí? Y la primera letra de la palabra, por ejemplo, si está en la columna de más a la izquierda o la columna 1, yo la tomo, puedo tomar la segunda letra de esa misma columna, pero supongan que si yo tomo la primera letra de mi palabra de la segunda columna, ya no podría tomar de la primera columna. Es decir, que voy tomando las letras en orden con respecto a las columnas. Y ahí hay un ejemplo de la palabra donas en la redacción del TP. Entonces, por ejemplo, si la D está en la primera columna, perfecto, la puedo tomar. La O no está en la primera ni en la segunda, recién en la tercera. Si yo llego a tomar la D y la O, ya yo no podría volver atrás para tomar letras de la primera ni de la segunda. Tendría que valerme solo de la columna 3 para completar la palabra, en este caso dona. Bien. Si yo vuelvo un poco acá, bueno, este ya se acabó, vamos a ponerlo a correr otra vez. Se los muestro en otro momento aquí. Por ejemplo, si yo escojo la letra G, que está en la segunda, ya no podría volver a escoger de acá. Tendría que, por ejemplo, escoger la A, que va bajando ahora, la S, y le doy Enter y me dio 4 puntos. La pude lograr porque tomé la G, la A y la S que estaba acá, pero no me pude regresar a la primera para completar la palabra. Bien, bueno, eh, todo el tiempo aparecen nuevas letras en pantalla que van descendiendo hasta desaparecer, como lo vieron, y las letras se sacan de un archivo, de donde elige una palabra al azar y envía las primeras letras a la primera columna, las siguientes a la segunda y las últimas a la tercera. Es decir, yo tengo una palabra X y voy tomando al azar, unas van a aparecer en diferentes columnas y por eso es que yo la vuelvo a armar. Lo que pasa es que como es al azar, no es que me va a aparecer la palabra en orden como para que yo la vea muy rápidamente en la pantalla, sino que con las que están ahí, armo una palabra que esté, que sea coherente en el diccionario, sobre todo en el lemario que tenemos. Bien, aunque las letras formaban originalmente una palabra, como se separaron, el jugador puede sugerir otra palabra que se puede formar, que sea válida, ¿sí? Tiene que ser correcta y válida y se suman puntos en ese caso. Aquí está una pantalla de lo que más o menos vimos. ¿Se entiende en qué consiste el juego? Bien.
Sí, sí. Ok, perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ya está implementado, vamos a hablar de lo que sí está hecho, después les muestro lo que ustedes tendrían que hacer. El juego consta de un archivo con el programa principal, yo lo voy a mostrar acá enseguida. Este es el programa principal, perdón, acá arriba, ¿sí? El programa principal. Y se encarga de capturar la entrada del teclado, llevar la cuenta de los puntos y del tiempo, así como también de dibujar en la pantalla. Entonces, si yo veo un poco acá, hay unos comentarios que más o menos va diciendo lo que va haciendo. En algunos casos, por ejemplo, tiempo total del juego. ¿Qué más tenía por acá? Eh, busca la tecla apretada. Quit en el caso, o sea, sale si aprieto la X. Si está apretada alguna tecla. Limpia la pantalla, dibuja de nuevo todo. Entonces tiene ya partes hechas el principal, ¿sí? Bien. Después, ese programa también, el principal, cuenta con variables de tipo lista donde se guardan las letras que están en cada una de las columnas de la pantalla. Si yo vengo acá, me doy cuenta que acá hay listas, una que es izquierda, medio y derecha, que serían las 3 columnas. Y también tiene posiciones, que ahora se va a ver un poco más qué es. Entonces, por ejemplo, la lista que guarda las posiciones de las letras es la izquierda y eh, creo que arriba decía, no sé si en alguna parte dice, no. Bueno, entonces si nosotros nos imaginamos la pantalla como X e Y, la X a la derecha va creciendo y la Y va creciendo hacia abajo. No es como el eje cartesiano. Y el punto 00 de la coordenada es el vértice superior izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hablo de posición 10, 8, querrá decir que yo estoy más o menos desde este borde para acá, 10, y 8 sería bajando 8 posiciones. Entonces, es como la posición de la letra. Bien. Después la variable de tipo lista donde se guardan las palabras que se leen del archivo lemario. ¿Sí? Acá hay lista. Esa es la variable lista. Ahora habla de configuración. Entonces veamos. Yo tengo el principal, que fuimos viendo un poquito que tiene, y después dice en configuración, o sea que es otro archivo. Estos archivos que yo tengo acá, excepto el que dice resuelto, ustedes lo van a tener cuando bajan el TP del Moodle o de la plataforma. Van a tener el principal, funciones vacías, extras y configuración. Son 4 archivos y también van a tener el lemario. El resuelto no, porque es el que se hizo y ya se probó que funciona y es el que ustedes deberían tener al final. Igual cada uno programa diferente, con lo cual no es que se van a aparecer las versiones. Bueno, entonces en configuración están definidos los tamaños de letra, los colores, el ancho y el largo de la pantalla y el tiempo de juego. Vamos a ver en configuración acá. Fíjense que dice tamaño de letra. Este inicial creo que es el 3, el tiempo máximo es este y este creo que era el inicial, me parece. El ancho y el alto de la pantalla, color de las letras, del fondo, del texto y color del tiempo final, porque cuando se va acabando el tiempo cambia el color y te lo marca como en rojo para que te des cuenta que el juego está por acabar. Y en extras, vamos a extras un momento, acá tengo varias cosas. En extras tengo la captura de lo que escribe el usuario, ¿sí? Por eso es que tengo también las teclas que se pueden llegar a presionar y tengo los que escribe en pantalla y dibujar. Entonces, lo que escribe el usuario y dibujar. Esta última función es la que escribe la ventana, dibuja las líneas verticales que ustedes vieron que separan las columnas y la línea horizontal que está abajo para que yo pueda escribir. También muestra el tiempo, el puntaje y lo que escribe el usuario. Entonces, esto es lo que ya está implementado, ¿sí? Bien. Ahora dice que para la mayoría de las tareas
el programa usa la biblioteca Pygame o Pygame, como la quieran pronunciar, y es una biblioteca de código que tiene ya cosas resueltas, ¿sí? Sobre todo para videojuegos. Acá dice lo de la posición 00, es el vértice superior izquierdo, las X crecen a la derecha y las Y crecen hacia abajo. O sea que, por ejemplo, si yo hablo de 0,60, perdón, sí, 0,60 estaría en el borde izquierdo, pero hacia abajo, 60 para abajo. Bien. ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Bueno. ¿Qué falta implementar? Entonces, son todas las funciones que están en el archivo funciones, justo. Entonces voy acá y voy a funciones vacías. ¿Por qué vacías? Porque acá en principal, no, en principal yo tengo acá resuelto, pero ustedes no van a tener resuelto, va a decir vacías, porque es este el que está llamando este programa. Entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para desarrollar. Y esta palabrita paz está puesta ahí para que no me dé error. Entonces está para completarse. Era una de las cosas que a veces cuando Fer les hablaba de cuando se trabaja en grupo, es posible que, por ejemplo, esta función la esté desarrollando alguien, esta la está desarrollando otra persona, entonces trabajan en conjunto y por eso en algunos enunciados aparece como que hay una función que ya está hecha que entrega un resultado, como los dos últimos ejercicios que vimos en la clase pasada. Bien, entonces aquí me empieza a decir que la función cargar lista, que tiene los parámetros que están ahí, elige una palabra de la lista, carga las letras en las 3 listas y les inventa una posición para que aparezcan arriba en la columna correspondiente. Es decir, que esto es lo que ustedes tienen que desarrollar, porque el juego, cuando yo lo puse a funcionar, acá está, ahí está. Fíjense que acá está completo. Si yo le quito resuelto al principal, a ver, voy a poner acá vacías. Como ustedes lo reciben, voy a guardar y voy a ejecutar. ¿Sí? Está en blanco. Eso es lo que ustedes reciben. Entonces, por eso acá dice que si ustedes empezaran por esta función, la idea es que cargar listas, elige una palabra de la lista, carga las letras en las 3 listas, en las 3 columnas, y les inventa una posición para que aparezcan arriba en la columna correspondiente. Bueno. Después está la función bajar, que hace bajar las letras y elimina las que tocan el piso. La actualizar llama a otras funciones, por ejemplo, para bajar las letras, eliminar las que tocan el piso y cargar nuevas letras a la pantalla. Entonces acá tienen que tener en cuenta esto, o sea, esta va a llamar a esta. ¿Sí? Y esto puede no hacerse todo el tiempo para que no se llene de letras la pantalla, porque como esta actualiza, yo también puedo tener una manera de que no se vaya a llenar la pantalla de demasiadas letras y sea complicado armar la palabra. Bien. Y la función está cerca es opcional, es recomendable que se haga porque evita el solapamiento, es decir, para que no se encimen letras una con la otra. La función procesar chequea que la candidata, o sea, la palabra que yo escribo como jugador o como usuario sea correcta. Y en el caso de que sea correcta, devuelve el puntaje y 0 en el caso de que no sea correcta. Bien. De todas maneras, esta procesar es posible que tenga que llamar a otra. ¿Sí? Bien. Y la función es válida, devuelve true si la candidata cumple los requisitos, con lo cual, si esta es la que devuelve el puntaje, seguramente va a tener que llamar a esta. Ahí, Sí. disculpa,
Justo Lucas pregunta, ¿cómo sería que tocan el piso? Porque una de las funciones que tienen Ah, que hacer ok. ustedes se llamaba bajar, ¿puede ser algo así? Sí. Aquí voy a poner ahora el resuelto. Resuelto. Digamos, la Ajá. función bajar lo que va a hacer es actualizar la posición de las letras para que Sí, vayan bajando de a poco. ahí, Sí. exacto. Por ejemplo, bajar es la que las hace bajar y le da la posición para ir bajando. Va bajando, va bajando. Y cuando toca acá abajo desaparecen. Sí, creo que bajar debe ser una de las más complicadas de entender capaz, pero si Ujú. se ya vemos que se complica mucho, les damos una mano con esa. Eh, pero bueno, principalmente me parece que lo importante acá es que sepan que, por un lado, van a tener que bajar PyScripter con Sí, la librería Pygame, que eso lo hice el ahora lo enunciado. va, sí, ahora lo tienen más adelante el enunciado, sí. Y la Y función punto, que debe recibir la palabra y le da el correspondiente de acuerdo a esta regla que está acá. sí, o sea, todas esas funciones que estuvo nombrando Francisco son las que están en el archivo funcionesvacías.py, ¿sí? Ujú. Si ustedes hacen, pues ya más adelante vamos a ver que van a haber extras que pueden hacer para hacerlo más bonito y demás, pero digamos, supongamos que ustedes hacen lo mínimo e indispensable de PLTP, lo más probable es que solamente tengan que escribir código en funcionesvacías.py, ¿sí? Pero les sirve mucho ver cómo está hecho principal para entender cómo funciona funciones vacías, ¿sí? Ahora, lo que yo les digo es, si quieren hacer algo más loco, ahí sí van a tener que meter mano en otros archivos, ¿sí? Claro. Ujú. Pero si no, ya gran parte del TP viene programada. Lo único que ustedes tendrían que hacer es la parte de funciones vacías. Y después, generalmente, a ustedes les suele copar y tratan de meterle algunas cosas como sonidos y eso que son opcionales que están más abajo, ¿sí? Ujú. Hay Fíjense, uno del sí, cuatrimestre pasado que tenía música, sí. tenía niveles de dificultad, estaba bueno. Sí, algunos hasta le arman un menú principal, o sea, tienen bastante, si a alguno le gusta demasiado, tienen para explotar la creatividad ahí bastante. También tienen que tener en cuenta que el tamaño de pantalla que yo defino, la letra de todas maneras ocupa algo, entonces yo no debo esperar a que realmente llegue a un punto en que como que se pasó o algo así, un poquito antes, ¿no? Bien. Y cada vocal otorga un punto, cada consonante dos, salvo las difíciles que son las que están acá adentro, y cada difícil 5 puntos. Entonces acá hay un ejemplo más o menos de cómo otorgaría puntos en el caso de la palabra. Bueno, acá está lo que comentaba Fer, que era cómo empiezo. Instalar Pygame. Entonces yo tengo acá el scripter, ¿sí? Yo lo tengo instalado y si yo voy a Tools, otra vez, o herramientas, acá está instalar algunos paquetes, ¿sí? Y me abre esta pantalla. Esa es una forma de instalarlo. Y en ese caso, yo escribiría esta palabra directamente, Pygame. Entonces, si lo hago así, escribo Pygame y se instalaría. No sé, si lo instalo otra vez, ¿qué pasa? No, está bien, no lees OK, Ah, déjalo ahí como para que bueno, vean qué es lo que tendrán que hacer. es herramientas, install package with tick, y aquí escribo Pygame. Y ahí le Eh, daría OK. lo que sí te dan en cuenta una cosa, chicos, que es lo siguiente. Van a encontrarse con que hay muchos que por ahí todavía tienen Windows XP o tienen Windows Vista o creo que incluso hasta el 7 da problemas, donde no les va a aparecer esa opción del menú. Y quizás tengan que instalar una versión de PyScripter más vieja. ¿Se puede correr Pygame igual? Sí. De hecho, ahí les dice un poco cómo hacerlo. Ahora, Sí. yo les soy sincero, les va a dar muchos problemas, ¿sí? Si lo Ujú. pueden tratar de ejecutar en una compu más o menos actual, se bajan la última versión de PyScripter y van y hacen los pasos que les mostró Francisco recién y sale andando, ¿sí? Si pasase que algún integrante por algún motivo no lo puede instalar porque tiene una computadora de
bajos recursos o está teniendo problemas y demás, yo lo que les aconsejo es que se armen o un Discord o que tengan un Google Meet en el grupo y trabajen todos juntos, ¿sí? Que comparta pantalla el que le anda más o menos bien y todos trabajen a la par, ¿sí? Ese es mi consejo. Bien. Y otras opciones para la instalación es que uno directamente lo descargue desde acá, ¿sí? Y después más adelante dice cómo se instala. O por ejemplo, puedo chequear para diferentes versiones, que en realidad cuando tengo diferentes versiones aparecen algo como esto, porque no siempre va a funcionar. Fíjense que aquí dice la 1.91 es para el Python 3.1, por ejemplo. Entonces, eso también puede afectar a veces. Entonces, si yo lo bajo, si descargo el archivo, cualquiera de estos, tendría que ejecutar el cmd. Voy a cmd. ¿Sí? Por lo general me debería parar en el directorio de Python, porque a veces no funciona, y escribir esta instrucción o la otra que me funcionó desde Python fue sin este -37, por ejemplo, yo lo ejecuté pi menos lo otro, el resto, porque con el 3.7 me daba problema porque yo seguramente tenía otra versión. Entonces, bueno, depende de cómo lo vayan a ir instalando. Si tienen algún problema, nos pueden contactar por las dudas. Cancelar. Bueno, fíjense que por eso decía cómo empiezo. Instalo Pygame o Pygame después de tener instalado, por ejemplo, Scripter. Y ahora descargar los archivos del TP. ¿Sí? Yo cuando los fui a abrir acá, como acá me mostraba la ruta, fui eligiendo en qué carpeta tenía los archivos y los abrí. O sea, la ruta que yo tengo es larga, pero a ver, es bastante larga. Acá. TP. Por ejemplo, si yo abro este, ahí están los archivos. Entonces le fui dando doble clic, doble clic, doble clic y me los abrió todos acá. Bien. La consigna, ¿sí? Una cosa importante ahí, cuando ustedes quieran probar el TP, vieron que Francisco estaba yendo al botón del play, ¿no? Sí. Que estaba ahí arriba. Pero tienen que tener en cuenta una cosa, tienen que posicionarse en principal.py para poder ejecutarlo, ¿sí? Porque si lo tratan de hacer desde funciones vacías, van a ver que no hace nada. Ahí no sé por qué. Ah, ahí está. Ahí estoy en... porque estoy en principal. Estoy en funciones vacías ahora. No hace nada. Me sacó un cartel por acá abajo y no hizo nada. Tengo que estar en principal. Bien. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Sí. ¿El PyScript hay que bajarlo del Moodle? ¿De la página de la Facu, del Moodle? Yo no me acuerdo si está ahí. Yo lo bajé fue de la página de... Sí, lo dejaron ahí los links. Está Puede ser. opción PyScripter, opción online que está el link a Replit. Ok. Sí, entonces sí está. Yo no me acordaba No, si lo estaba. que no tenés es un link directo a la descarga. Sí, o sea, Ujú. tenés que ir a la página de PyScripter y bajarte lo que necesites vos. Qué sé yo, si tenés versión de 32 bits, vas a tener que bajarte la de 32 bits y así. Eso Sí, fue uno de ahí los Lucas problemas la que me pasó. dio que yo... Algo Sí, importante, yo... Sí. no, que van a tener que bajar tres cosas. Una es Python, la otra es PyScripter. Yo les digo en qué orden les convendría. Python, PyScripter y después Pygame. Pygame ¿Sí? o Pygame, sí. Ese sería más o menos el orden recomendado. Ahora, ¿qué Pregunta, versión de Python recomiendas? Porque la 3.1 que decía ahí, o un poco más. No, la 3.1 debe ser para cuando vos instalás el paquete de Pygame, viste, así ahí a mano. Ujú, ya, Pero si ok. ustedes se bajan la última versión de PyScripter y les andan su sistema operativo, pueden instalarlo desde el menú, sería el Pygame. Ok. Y de Yo Python les la recomiendo 3.7 eso. más o menos, o la 3.9.
Francisco, te hago una consulta. Sí. Estoy abriendo acá el PyScripter y me aparece como una línea blanca en el medio que me separa como si fuera dos pantallitas. ¿Qué es eso? Y si se puede sacar. Esta de acá, A ver, ya te digo. por acá. Esa que aparece en el Esta de medio. acá, esa así, que yo puedo correr acá. Debe No, ser no, pero la esta. que está donde escribís el código. No veo otro Ah, Ah, color. la línea blanca esa que te aparece a vos también, la Esa, sí. vertical. Como que te separa en dos el lugar donde escribís el código. No, sí, en pero realidad, ¿sabes fíjate para que... qué es esa línea? Esa línea es para que, vieron que en algún momento yo les dije que no hagan renglones muy largos cuando programen en Python. Ujú, Sí. Bueno, esa línea te da una pauta de hasta dónde sería ideal que vos escribas. Me estás Si, jodiendo. ujú, si te pasás sí, de eso, quiere decir que te estás abusando mucho. ujú. Entonces lo recomendable sería que siempre escribas y entre en el lado izquierdo, ¿entendés? Ok, gracias. Es de una buena práctica más que nada, no es que PyScript te va a evitarlo, pero es para que vos sepas si te das conciencia de, ok, si alguien tuviese una pantalla más chica, convendría que yo escriba código hasta acá. Porque se compra una pantalla más grande. Sí, bueno, pero, Vale, ya me aclaré la duda. Gracias. pero si es una notebook ahí estás al horno. Tendrían que Claro. enchufar una. Bien, entonces la consigna es implementar esas funciones para que el juego funcione correctamente. Esta parte es importante porque si de pronto se tardan mucho en hacerlo y no van haciendo entregas parciales como para ir viendo cómo van, es más complicado no esperar al último momento para entregar y así se van dando cuenta si el funcionamiento es correcto. Bien, ¿Hasta cuándo era que después, teníamos tiempo o ya le dijeron? no, todavía las fechas no hemos hablado. Ah, Pero sí Fer empezó a decir que a partir no este miércoles, no, hoy es miércoles, el lunes sería cuando les manda el parcial, el parcial, ¿cómo es que se llama? simulacro. Eh, Simulacro. el simulacro. Y después el miércoles se pueden hacer ejercicios y hablar un poco de las preguntas que tengan del TP. Y en la siguiente ya alguien podría tener algo de código, algo hecho y mostrarlo. ¿Ya? Pero Sí. no sé cómo vamos a hacer para que lo vayan mostrando, Fer. Eso aparte, sí, como A ver, entregas parciales. yo lo que les recomiendo es ya vayan ojeándolo, si pueden reunirse con su grupo para ir viendo qué onda, vayan haciéndolo. Pero sí les digo que traten de darle más atención al parcial, ¿sí? Sí, Traten de darle más prioridad a eso. Igualmente el TP les puede ayudar a practicar para el parcial, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso, que capaz que, a ver, en el parcial no van a tener que hacer esto, ¿sí? Pero les va a ayudar bastante para ir poniéndose en práctica y demás. Eh, entonces, yo lo que diría es pongan su atención para aprobar el primer parcial y después traten de presentar el TP lo antes posible, porque yo les dije que, digamos, no hay una fecha exacta de presentación de TP. La idea es que lo presenten lo antes posible, cosa de que si hay algún problema, Francisco y yo les decimos, o Santiago, les decimos, cambien esto para la próxima porque le faltó tal cosa, ¿sí? Esa es la idea. Si ustedes presentan la última clase, ya no va a estar esa posibilidad y pueden llegar a desaprobar la materia por no haber entregado el TP. ¿Se entiende? El TP este es obligatorio. Por si no había quedado ahora, claro. y ahora estaban preguntando de los grupos, entonces la idea es que yo armo un Excel, después les comparto el enlace, va a estar para que ustedes puedan empezar a escribir ahí los grupos y va a ser la forma más fácil. Ahora se pueden comunicar o en Telegram, los que no se conocen y tratar de hacer grupos aunque no se conozcan. Exacto. Pueden ir poniendo, no tengo grupo y entonces ahí se van. Puede ser, por ejemplo, por afinidad. Pregunten quién es de Boca, quién es de River y tal, puede ser eso. O a quién le gusta, no sé, eh, puede ser por afinidad, no sé, se me ocurre.
O quienes viven cerca, por las dudas que de pronto se vayan a reunir presencial. ¿De En cuántas los personas, grupos, Lucas? Mínimo 3 y máximo 3, ¿sí? Digamos, la idea es que todos los grupos sean de 3. Puede pasar que haya algún grupo que quede mal dimensionado porque, bueno, puede que la cuenta no es exacta, pero es una excepción que contemplaríamos nosotros recién, ¿sí? No, no es que pueden venir y decirnos nosotros somos 4, somos 2, ¿sí? Tiene que ser una situación única y excepcional si es que vemos que la cuenta no da. Bien, creo que no mucho bueno, más. La parte de los extras no. tenés más abajo, ¿no? Sí, exacto, porque acá los requisitos de aprobación son que debe funcionar correctamente, el código debe ser claro, ¿sí? Y si alguien lo lee que lo entienda, debe ser coherente, eh, y los casos de prueba deben ser completos y debe ser posible correrlos de nuevo por cualquiera. Bien. Ahora, el correcto funcionamiento no es suficiente para la aprobación, ¿sí? Son todos los ítems acá, que funcione, que sea claro, que sea coherente. Bueno. Después los opcionales. Las siguientes funcionalidades no son necesarias para la aprobación con nota mínima, pero sirven para mejorar la nota del trabajo. Y si las van a hacer, se aplican los mismos criterios de corrección anteriores. Bien, el lemario tiene una cantidad de palabras. Esperen, lo busco, lo voy buscando rápido. Porque así se los muestro un poco. Segundo TP. Acá está. Archivos TP. Sí, el lemario. Acá está. El lemario tiene un montón de palabras. Un montón. ¿Eh? Un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que para probarlo, lo mejor es que hagan un archivo un poco más corto y lo prueben con otro archivo. Bien. Velocidad. A medida que pasa el tiempo, las letras descienden con mayor velocidad. Es decir, que eso se puede implementar. Son opcionales. Por color, cambiar los colores de las letras por columna. Efectos de sonido, lo que decía Fer, que algunos le ponen sonido. Mejorar récords, hacer que el usuario luego de jugar tenga la opción de ingresar su nombre y se muestren los 10 mejores puntajes históricos con sus nombres. Diferentes niveles, yo le puedo poner complejidad y entonces tiene niveles. Bien. La fecha de entrega final estará de acuerdo al cronograma, pero tienen que hacer preentregas, que era lo que estaba mencionando. Y en un PDF va un informe explicado de el enunciado, un poco, ¿sí? Las funciones implementadas y una breve explicación de cada una de ellas con dificultades que encontraron. Sí. Bien, decisiones que hayan tomado, y no debe incluir párrafos para ocupar lugar, ¿sí? No es como en derecho que la gente se pone a tocar guitarra ahí porque son de la facultad de derecho, ¿no? Bien, listo. Eso es Ahí, más o menos. sí. Hablemos un poco del informe. El informe, digamos, como dice Francisco, traten de hacer un informe que a ustedes les gustaría leer, ¿sí? No quiero que hagan relleno a lo loco porque sí. Una extensión más o menos mínima de lo que tendría que tener un informe debería ser más o menos 5 hojas mínimo, ¿sí? En lo cual yo les recomiendo que no hagan todo puro texto. Vayan intercalando texto con alguna foto, digamos. Sí, se entrega uno por grupo. ¿Qué más? Bueno, no peguen el código del TP en el, ¿cómo se dice? En el informe. Si quieren hablar de alguna parte, traten de copiar y pegar una foto del código del cual van a hablar, si es que quieren hablar de una parte que les costó o lo que sea. Pero Claro. digamos, la idea no es que peguen el código del TP en el informe, no, no es eso lo que buscamos. Después, bueno, el informe va a tener introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen también para ponerse creativos con lo que vayan a escribir. Y en el extra, en el archivo que dice extras.pi, es donde van a hacer las cosas adicionales.
Sí, en realidad puede que las cosas adicionales les caiga también en principal.pi, depende Sí, de qué les hagan, puede ¿sí? pasar, exacto. Ustedes fíjense, digamos, qué quieren hacer. Generalmente a la mayoría les suele gustar bastante y le ponen imágenes, le ponen soniditos que encuentren por ahí. Eh, Está bueno, generalmente nos encontramos con cosas bastante buenas. Eso sí, esas cosas ya demanda que por ahí investiguen un poco más cómo funciona Pygame, ¿sí? Pero se los recomiendo, es entretenido, generalmente buscar un poco y tratar de meterle imágenes y otras cosas, ¿sí? ¿Quieres que les pase el video de Santiago? Que Sí, si querés pasarlo ahí por Telegram, así ya les sí. queda. Ujú. Santiago es el coordinador de la materia y básicamente hizo lo mismo que nosotros recién, hizo un video de presentación del TP, digamos, que lo van a poder ver por si nuestra explicación capaz no fue del todo clara o quieren verla desde otro punto de vista, ¿sí? Pero ¿Qué? este TP lo tienen todas las comisiones. Sí, sí, sí. Ah, interesante. ¿Qué más? Ahí se los pasé por Telegram para que lo tengan. Bien. Creo que no mucho más. No, Ahora lo yo que creo vamos que a no. ver, digamos, con lo que ustedes saben hasta ahora, les alcanzaría para hacer el TP menos por un tema que es el que vamos a ver ahora un cacho, que es manejo de archivos. Que como les dije, eso no entra para el parcial, ¿sí? Solo para el trabajo práctico. Eh, Ahí ¿Qué ya más? acabo de publicar en la plataforma para que puedan bajar el TP. Ok. Dice trabajo práctico 2021-12. Ahora, Sí, igual esperá porque yo no sé si ellos lo... Ah, 12, espera. sí. No, pues fíjate. Ah, lo pusiste en el Lo puse ahí bloque. para que lo pudieran ver, sí. Está bien. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta más de TP? No se asusten, digamos, es cuestión de que lean la consigna, la analicen y demás. Yo creo que la mejor forma de trabajar es esa, les dije, se arman un Meet entre los tres integrantes o un Discord o lo que sea, y que se pongan a trabajar a la par, o por lo menos las primeras veces como para conocerse y bueno, y tratar de sacar el TP adelante, ¿no? La idea es que a medida que vayan avanzando, si tienen alguna consulta, nos la pueden hacer a cualquiera de nosotros tres, ¿sí? Tengan en cuenta que a veces por temas de trabajo y eso puede que tengamos una demora en la respuesta. Así que bueno, básicamente eso. Bueno, creo que si no hay preguntas, arrancamos con manejo de archivos, ¿sí? Esperen que preparo todo para... Bien, y yo de acá necesito... Bien, vamos a activar edición y vamos a disponibilizar la parte de manejo de archivos.
Bien, si van al campus virtual van a ver que tienen ahora una sección que se llama manejo de archivos, que es el tema que vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Y ahora vamos a ver bien el tema este. Perfecto. ¿Para qué nos sirve el tema de manejo de archivos? ¿Se dan una idea? Básicamente, ¿para qué puede llegar a servir? Para llamar funciones en otros archivos o algo así. No, eso en realidad es otra cosa. Eso, por ejemplo, en el TP ya viene todo repartido en distintos archivos. Está bien lo que vos decís, pero en realidad eso es otra cosa aparte. Manejo de archivos en realidad es otra cosa. Hasta ahora los datos que ustedes podían levantar, digamos, cuando abrían un programa, ¿desde dónde lo podían hacer? ¿Y desde la misma programación o desde Python? Claro, por ejemplo, ¿cómo hacían para levantar datos que ponía el usuario? Con un input. Exactamente. Hasta ahora solamente podían agarrar y usar el input para ingresar datos a su programa, ¿sí? Pero no sé si se acuerdan que en una de las primeras clases yo les había dicho con Francisco y con Santiago que los programas tienen una entrada y generan una salida, ¿sí? Y yo les dije que, por ejemplo, la entrada podría venir de, no sé, un servicio de internet, podría venir de un archivo, podría venir del teclado, pero quiero hacer hincapié en que en algún momento les dijimos que podría ser un archivo de entrada y también podría ser un archivo de salida, ¿sí? Entonces la idea de esto es básicamente que cuando uno tiene que trabajar con volúmenes de datos muy grandes, no es práctico tener que ingresar todos los datos de vuelta por teclado, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, si, volviendo al ejemplo de las horas sociales, ¿no? Tienen los datos de las personas que están afiliadas a esa hora social, ¿no? Tienen DNI, nombre y todo eso. Ahora, cada vez que abren el programa, ¿hay alguien cargando a mano de vuelta todos esos datos? No. Entonces, justamente para eso nos va a servir manejo de archivos, nos va a servir para poder leer datos de un archivo que ya tiene todo, ¿sí? Y también para poder escribir. Bien, perfecto. Bueno, es bastante sencillo usar esto. Vamos a ver un poco. Vamos a agrandar un poco esto. Bien, acá básicamente dice algunos ejemplos. Permite otra forma de entrada de datos. También permite otra forma de salida, ¿sí? Aprovechar la salida de datos y mediante otro programa como Excel graficar datos, ¿no? Obviamente, ¿qué ventaja tiene esto del manejo de archivos? Que después yo puedo hacer que mi salida, que es un archivo, sea la entrada para otro programa, ¿sí? Ya sea otro programa escrito en Python, un programa comercial como el Excel, o puede ser otro programa hecho en C, ¿sí? No tiene por qué estar en el mismo lenguaje. Así que bueno, eso como para que tengan algunas ideas. Bien, ¿cómo se hace para abrir un archivo? Bastante sencillo. Primero tienen que asignarle un nombre a ese archivo, ¿sí? Puede ser F, puede ser archivo. Esto es más que nada para diferenciar si tienen varios archivos abiertos a la vez. La idea es que le pongan una variable para que sepan, digamos, que la variable F tiene que ver con fichero.txt, ¿sí? Entonces, si tienen otra variable que es archivo, pueden abrir otro archivo diferente y trabajar con los dos al mismo tiempo, ¿sí? Para eso es que se usa la variable esta. No necesariamente tiene que ser F, puede ser archivo, por ejemplo, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? O sea que es como cuando le pones cualquier nombre a una variable, pero le estás poniendo un nombre al archivo para llamarlo, ¿no? Sí, digamos, este es el nombre físico de tu archivo, ¿sí? Y este es el nombre lógico que vos le das en tu programa.
Fíjate, no coincide. F no dice fichero.txt. ¿Sí? Vos acá podés poner lo que quieras de este lado. Entonces vos ahí lo que estás relacionando es una variable que inventaste vos con un archivo físico que está escrito en algún lado. Bien. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que hay diferentes modos para abrir un archivo. ¿Por qué ¿sí? dice de lectura 2 ese, Fer? Bien, ahí va a aclarar eso. Hay diferentes modos para abrir archivos que son estos tres que están acá. ¿sí? Si ustedes no aclaran, pues fíjense que acá todos tienen dos parámetros. ¿sí? Y acá tiene uno solo. Si ustedes no aclaran el modo, Python lo va a abrir como si fuese este. ¿sí? Lo va a abrir con R. O sea, si vos no pones acá coma algo, te lo va a abrir como si fuese este. ¿Bien? O sea, por defecto Python te lo va a abrir como lectura. La forma más fácil de acordarse estas letritas que están acá, R viene de read, ¿sí? Ahí lo escribo en el chat por si... que quiere decir lectura. W viene de write, que quiere decir escritura, ¿sí? Escribir. Y después la A viene de append, ¿sí? Ahí en el chat les escribo las tres palabras que append sería como agregar al final, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que según lo que necesiten hacer, lo van a abrir en un modo o en otro, ¿sí? Por ejemplo, para abrir el lemario, lo más probable es que necesiten abrirlo como lectura, ¿sí? Porque ustedes no van a hacer escrituras en el lemario, ¿sí? Ahora, para, por ejemplo, no sé, si ustedes quieren agarrar e imprimir un log de cosas que estuvo haciendo su programa, lo más probable es que les convenga más hacerlo con esto, ¿sí? Un log sería, digamos, un registro de todo lo que fue haciendo el programa que lo vuelcan en un archivo, ¿sí? Eso en ETP no lo van a tener que hacer, pero es un ejemplo de uso como para que me entiendan, ¿sí? Bien. Tema importante, me parece que solamente estos dos te crean el archivo si es que no existe, ¿sí? Pero que este no te lo crea por defecto. Así que si el archivo no existe, lo más probable es que les tire error. Bien. Así como se abre el archivo, también hay que cerrarlo. ¿Sí? ¿Cómo se hace para cerrarlo? Simplemente tienen que poner el nombre de su variable .close. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver en un ejemplo. Bien. Vamos a poner... Vamos a abrir el archivo profesores.txt. Y vamos a hacer el archivo .close, ¿sí? Para no olvidarnos, yo siempre les recomiendo que cuando escriben en el open, escriban en close, así no se me olvidan, ¿sí? Lo ejecutamos y ¿qué pasó? Me tiró un error. ¿sí? Va con el write. Bien, ahora vemos en qué modo lo vamos a abrir, pero digamos, en principio me tiró un error. ¿Por qué? Porque no existe el archivo, ¿sí? ¿Cómo hago para crear el archivo? Bueno, o hago esto como escritura, ¿sí? O creo el archivo desde este lado, ¿sí? Lo agrego acá y digo profesores.txt y ahí me lo hizo, ¿sí? Entonces acá podemos poner Fernando, Francisco, Santiago, ¿sí? Bien, fíjense que ahora lo ejecuté y no tira error. Obviamente no me está imprimiendo nada porque no estoy leyendo el archivo, ¿sí? Bien. Igual este archivo por ahora lo vamos a eliminar porque me parece lo más fácil va a ser que primero les enseñemos cómo escribir un archivo usando Python. Sí, esta parte me la voy a saltear por ahora. Vamos a empezar por escritura de archivos, ¿sí? ¿Cómo para escribir un archivo? Muy sencillo. Escribimos el nombre de la variable .write, ¿sí? Bien, vamos a probar. Este archivo lo voy a borrar, si es que encuentro la opción. Ahí está. Bien.
Y ahora, como yo quiero escribir los profesores, ¿cómo tengo que abrir esto? ¿En modo de qué? De escritura, ¿no? Exactamente. Entonces acá voy a poner coma W. ¿Bien? Y ahora, para poder escribir los diferentes nombres, vamos a hacer archivo.write. ¿Sí? Entonces vamos a poner, por ejemplo, Francisco. Puedo hacer tantos write como yo quiera, ¿sí? No hay problema con eso. Pero vamos a anotar algunas cosas interesantes con este primer ejemplo. Bien, ejecutamos. Fíjense que acá a la izquierda me creó el archivo solo, ¿sí? Pero, ¿qué pasó acá? No hizo el salto de línea. Bien, no hizo salto de línea. Tienen que saber que el punto write no hace el salto de línea por sí solo. Por ende, si ustedes quieren el salto de línea, van a tener que ponerle el famoso /n al final de cada uno de estos nombres, ¿sí? Bien, si yo lo ejecuto de vuelta esto, ¿qué dicen? ¿Va a borrarme lo que tiene el archivo o me lo va a escribir después? ¿Qué creen ustedes? Para mí sí, porque para algo existe el append después. Te borra todo y te lo pone de cero. Bien, algo que tienen que tener cuidado es que es destructivo el modo de escritura. ¿Qué quiere decir que es destructivo? Que va a borrar lo que estaba y va a escribir todo de vuelta, ¿sí? Por ejemplo, si yo saco todos estos y le vuelvo a dar a play, fíjense que acá solo me figura Francisco. Entonces tengan mucho cuidado cuando usan este modo porque pueden llegar a borrar el archivo original. Lindo para equivocarse en el de Mario y que se te Claro, se borren quedan todas las sin el palabras. Mario. Bien. Perfecto. O sea, hasta acá creo que venimos bien. ¿Se entendió cómo se hace para escribir en un archivo? Sí. Otra cosa importante, ustedes pueden escribir lo que quieran, pero tienen que escribirlo en formato de texto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren grabar un número, archivo.write, número. Varios harían esto, ¿no? Pero lo más probable es que tire error, a ver. Sí, tire error. ¿Por qué? Porque número no es una cadena de texto. Entonces, ¿qué tendrían que hacer en ese caso? Convertirlo con str. ¿Se acuerdan? Y ahí sí me lo va a dejar escribir en el archivo. Y si vengo a ver, fíjense que acá me escribió el 5. ¿Bien? Sí. Bien, ahora veamos el modo A, que es el append, ¿sí? Primero vamos a borrar este archivo, vamos a arrancar de cero. Y acá, en lugar de abrir en modo W, vamos a abrir en modo append, ¿sí? Bien, y vamos a ejecutar este programa una sola vez. ¿Qué hizo? Me generó el archivo, ¿sí? Me lo creó solo, y me lo hizo con todo esto que estaba acá, ¿sí? Ahora, si yo le voy a correr de vuelta, ¿qué es lo que va a hacer? Me lo va a agregar al final, ¿ven? En este 5, como yo no hice un salto de línea, ¿qué hizo? Me puso Francisco todo junto, ¿sí? Si yo ejecuto varias veces el main, van a ver que lo que va a ir pasando es que se va escribiendo, se van sumando más cosas al archivo que yo ya tenía. ¿Se entendió esto? Sí, profe, entonces es como más amigable escribir con el append, como para no cagarla, ¿o no? Sí, depende de qué es lo que tengas que hacer, ¿sí? Por ejemplo, si vos vas a hacer un top 15 para el juego, probablemente el append no te convenga tanto porque podría ser que vos te pases, ¿sí? Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Capaz te conviene leer el archivo primero y después pisarlo todo con un write si es que alguna persona logró entrar en el top. No sé, te tiro ideas, ¿sí? Depende qué es lo que necesites hacer, en qué modo te conviene abrirlo. Bien. ¿Pueden olvidarse de hacer el close? Sí, pero yo no lo recomiendo. Bien. Fíjense que acá no se quejó, acá me siguió escribiendo como si nada, pero yo no se los recomiendo, ¿sí?
Porque esto lo que hace es avisarle al sistema operativo que ese archivo ya no está en uso, ¿sí? Así que como buena práctica siempre cierran el archivo después de que hacen todo lo que tengan que hacer. Obviamente no pueden escribir cosas una vez que ya se cerró el archivo, ¿sí? O sea, esto así no está bien. Tienen que tirar error. Ustedes tienen que hacer todas sus operaciones con el archivo acá adentro, ¿sí? Entre la apertura y el cierre. ¿Ven? Profe, y el archivo que nosotros creamos se guarda en el sistema operativo, no en la compu, ¿no? Sí, generalmente O- se guarda en el. Generalmente se guarda en el mismo directorio donde está tu programa, ¿sí? Si vos por Ok. decir algo, vos tenés en el escritorio main.py, que es el programa que vos estás haciendo, lo más probable es que profesores.txt se cree en el escritorio también, ¿sí? Ok, perfecto, perfecto. Bien. Por lo que ahora solamente nos quedaría el tema de la lectura de archivos, ¿sí? Vamos a volver para arriba. Bien, para hacer lectura de archivos tenemos dos funciones, ¿sí? Una que es readline y otra que es readlines. Bien. Vamos a probar un poco. Primero voy a truncar el archivo 0, ¿sí? Este va a ser mi archivo. De hecho, vamos a sacarle el 5 también. Voy a sacar todo esto porque lo vamos a abrir en modo lectura esta vez, ¿sí? Para abrirlo en modo lectura lo pueden hacer con la R o lo pueden hacer así directamente, ¿sí? Yo lo voy a dejar con la R para dejarlo más explícito, pero es lo mismo. Bien. Bien, para poder leer una línea del archivo, lo que vamos a hacer es poner archivo.readline y los paréntesis, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos trae esto. Bien, ¿qué nos trajo esto? Nos trajo la primera línea del archivo, ¿sí? Por más que yo lo ejecute varias veces, me trae solo eso. Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a llamar a esto? ¿Me traerá Francisco de vuelta o me va a traer la de sigue? ¿Qué creen ustedes? Francisco, ¿puedes seguir siendo la primera? Yo creo que te va a traer Francisco de nuevo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Opa, no. Lo que pasa es que la variable archivo tiene un puntero interno que dice, ah, yo ya leí Francisco. Entonces sabe que la próxima vez que haga su readline va a tener que leer desde acá, ¿sí? Del- Readline nunca recibe parámetros. Tiene un parámetro que dice límite, pero no sé bien para qué se usa. Sí. ¿Y por qué dejó Profe, si al un primer campo? readline le mandás 2, ¿no te lee Francisco y Fernando? En el parámetro. Lo probamos, pero me parece que capaz que tiene que ver con la cantidad de columnas que va a leer. Capaz que devuelva FR. A ver. Ahí está. Es para Bien. limitar las columnas. Igual interesante también. ¿Por qué dejó un salto de línea ahí? De hecho, no. ¿Saben por qué? Porque cuando vos leíste solo 2, el siguiente readline que hizo, leyó lo que faltaba. ¿Vieron eso? Ah, no, no me he Igual, dado cuenta. igual no van a usar esto, así que no tiene sentido que se los muestre. Generalmente readline va a leer una línea completa, ¿sí? No importa si acá hay espacios. Por ejemplo, si yo escribo así, fíjense que no importa que haya espacios. Readline va a leer una línea completa a menos que ustedes le limiten poniendo el límite acá, ¿sí? Pero como les dije, eso no lo vamos a usar. Ahora, alguno de ustedes dijo una pregunta interesante. ¿Por qué acá quedó como varios saltos de línea? ¿Qué creen ustedes? Bien, porque la línea me vino con un barra n al final, ¿sí? Vamos a ver si podemos mostrarlo de alguna manera. Profe, Fíjense. entonces, por eso todos los archivos que abro, .txt,
cuando descargo un programa y eso, están como todos pegaditos sin saltos de línea, ni sin enters, ni sin nada, porque cuando los lees con el readline se lo aplica solo, ¿o cómo es? No, eso... Dame un segundo que primero muestro esto y ahora te respondo eso, ¿sí? Bien. Fíjense que yo lo que hice esta vez fue meter eso que yo obtuve en una lista. ¿Por qué lo hice? Para que ustedes vean que el punto readline me viene con el /n ya, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque puede pasar que en el TP ustedes tengan que hacer algo para borrar este /n, ¿sí? Tengan en cuenta eso. ¿Cómo pueden hacer para borrar el /n? Bueno, hay varias formas. La que nosotros les podemos llegar a enseñar, a ver si me sale, porque no, hace rato no la escribo. Ahí está. No, esperen, porque creo que me hizo lío. Ah, no, porque la consola está sucia. Esperen. Ahí está. Fíjense que con esto que yo acabo de escribir, que nunca lo explicamos, logré sacar el salto de línea, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Esto es para obtener un rango, ¿sí? Un rango de una lista. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, che, quiero una lista o una cadena de texto, ¿no? Yo quiero desde la posición 0 hasta la posición -1, ¿sí? Entonces lo que le estoy diciendo es, ignorame el último carácter, ¿sí? Eso es lo que le estoy diciendo con esto que está acá. ¿Bien? Eso es una de las maneras que tienen para borrar el /n. Otra manera que es, recorren toda la cadena y cuando se encuentran con el /n, ¿qué hacen? No lo meten en la nueva cadena, ¿sí? Elijan la manera que a ustedes les parezca más conveniente. Ahora, lo que sí les voy a decir es, si ustedes leen el lemario y no sacan el /n, ¿qué va a pasar? Cuando el usuario ingrese la respuesta, la palabra con /n no es lo mismo de la palabra sin /n, ¿sí? Entonces, muchas veces les suele pasar que se olvidan de borrar el /n y cuando lo comparan con lo que ingresó el usuario, ven que no coincide nunca, ¿sí? Y es porque se olvidaron de sacar el /n, ¿sí? Generalmente yo recomiendo que saquen el /n en la función lectura, que es la primera que tienen ustedes, ¿sí? Bien. Ustedes pueden seguir haciendo tantos readline como quieran, ¿sí? Pero va a llegar un momento en el que el archivo no va a tener más líneas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Me va a empezar a traer cadenas de texto vacía, por lo que estoy viendo. ¿Ven? Entonces, la opción que tienen es, o hacen un while, ¿sí? Que detecte cuando ya no hay más cosas, o usan otra función que para mí es más útil, que en lugar de usar archivo.readline, que lee una por una, usamos la función archivo.readlines, con S, ¿sí? Nótese que acá lo puse con S al final, ¿sí? Archivo.readlines lo que va a hacer es directamente ponerme todo en una lista, ¿sí? Después, yo acá abajo puedo seguir trabajando con esa lista. ¿Ven? Entonces, archivo.readlines me facilita leer todo el archivo. Esto lo va a leer todo de golpe, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Bien, como ven es bastante sencillo, no tiene nada muy loco. Es cuestión nada más de practicar un poco y sale, ¿sí? Esto tiene su propia guía, no sé si voy a seguir dándole bola a esto,
Hay un par de funciones que no vamos a explicar, pero que para que sepan que existen, que es archivo.tel, ¿sí? Que me va a decir en qué lugar estoy parado del archivo, y archivo.seek para pararme en un lugar específico, ¿sí? Esas funciones no las vamos a explicar porque no les vamos a dar un uso nosotros, pero si alguno lo quiere investigar, bienvenido sea, ¿sí? Sí, el puntero del archivo, sí. Cuando haces un punto readline, viste que yo hablé de que había un puntero del archivo que estaba parado en otro lado, ¿sí? Archivo.tel debería decirte dónde estás parado. Bien, acá hay varios ejemplos. Esto después, si quieren, mírenlo tranquilos, pero básicamente es, ustedes pueden aplicar el for para hacer todas las escrituras que quieran, ¿sí? No tiene mucho más que eso. Y tenemos una práctica de manejo de archivos que es bastante sencilla, que tiene ejemplos como los que hicimos recién, ¿no? Acá dice, por ejemplo, escribir un programa que lea una lista de números reales de un archivo de texto y que muestre el promedio de los números leídos, ¿sí? ¿Les parece si hacemos este? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un archivo que tenga las notas, notas.txt lo podemos llamar, donde alguien pueda sacarse un 9,5, un 7,5, un 8, ¿sí? Bien, y lo que vamos a hacer es leer notas.txt, ¿sí? Yo acá voy a tener todas las notas en esta lista, ¿sí? Bien, y ahora lo que tendremos que hacer es tener una función que me permita calcular el promedio, ¿no? Que ya que sabemos listas, vamos a hacer que reciba una lista, ¿les parece? ¿Se acuerdan de cómo hacer promedio? Era algo así más o menos, ¿sí? Bien, y ahora lo que vamos a hacer es imprimir promedio de notas, ¿sí? Bien, ojo acá porque nos vamos a encontrar con un problema. Ejecutamos. ¿Qué pasó? Que lo que me lee readlines son cadenas de texto. Fíjense que ahora lo voy a imprimir por pantalla para que lo vean. Bien, ven que los números estos son cadenas de texto, no son números. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de pasarle a promedio a la lista? Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es convertir esta lista de cadena a número en comas flotantes, ¿sí? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una nueva lista. Vamos a recorrer la lista que ya teníamos. Y vamos a poner en nueva lista .append. Y acá vamos a usar el float. ¿Se acuerdan del float? Con esto lo que voy a lograr es convertir, de hecho acá le pifié, perdón, acá va notas. Con esto lo que voy a lograr es convertir estas cadenas de texto en números, ¿sí? Y ahora yo en lugar de trabajar con la variable notas, ¿sí? Que fíjense que siguen siendo cadenas de texto, lo que vamos a hacer es trabajar ahora con nueva lista, ¿sí? ¿Ven? Y ahora sí tengo mis notas bien con el formato adecuado, ¿sí? Así que ahora le puedo pasar a promedio
la nueva lista e imprimirlo por pantalla, ¿sí? Y según esto me da 8,33 periódico, ¿sí? ¿Esto está bien? Yo pensaba que tenía que dar... Ah, sí, puede ser, claro, está bien. Porque si fuese 8,5, acá debería darme 8, ¿no? A ver, ahí está, ¿sí? Perfecto. Bueno, como pueden ver, funciona y está buenísimo, ¿no? Porque yo ahora puedo agregar cosas a mi archivo, ¿sí? Y fíjense cómo se va modificando el comportamiento de mi programa, ¿sí? Por ende, alguien acá puede escribir cosas y mi programa va cambiando el comportamiento en base a eso, ¿no? No, no hay que llamar a ninguna biblioteca, ya con lo que está alcanza, ¿sí? Esto es lo que sería el ejercicio 1, ¿no? Cuando convertís a float, le sacas solo el salto de línea. Sí, se lo saca solo. No estaría más que lo saquen ustedes a mano y después le hagan el float, pero lo saca solito, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio 1 de la guía de archivos, ¿sí? Deme un segundo que les paso esto por Telegram. Ahí me queda una pregunta por responder, ¿sí? Y también Gustavo puso algo. Readlines va todo en minúscula, ¿eso intentaste? Casi seguro que el lío venga por ahí. Vamos a probar. Claro, eso a mí me tira error también. Tienen que tener mucho cuidado que es todo en minúscula. Bien, alguno me había hecho una pregunta que tenía que ver con el tema de los saltos de línea, ¿no? ¿Quién había sido? ¿Me la podés repetir, Mel? Sí, con el for se podía hacer también lo que nos había mostrado del -1. Sí, con el for lo que podés hacer es hacerte una función que saque el salto de línea de una cadena, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer la función quitar salto, ¿sí? ¿Qué va a recibir? Una cadena de texto cualquiera. Y acá, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una nueva cadena. Y lo que vas a hacer es decir, bueno, recorres la cadena original y cuando te encuentres que la letra es igual al salto de línea, ¿sí? No tenés que hacer nada, ¿sí? Entonces yo acá en lugar de poner igual voy a poner distinto. Si la letra es distinto al salto de línea, ¿qué voy a hacer? Lo voy a meter en la cadena. Si no, no. ¿No es append? Append, ¿no? No podés una cadena a esto. Ah, sí, sí. Vos después le aplicás esta función a todo, ¿sí? Ah, Pero ok. se entiende esto, digamos, vos le decís, si la letra es distinto del salto de línea, sacala, ¿sí? Todo el Claro, resto sí. lo agregás. Una cosa que yo siempre les digo que comparen una letra con una letra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ustedes acá me podrían decir, no, profe, pero esto tiene 2 letras, ¿no? Es un solo carácter, ¿no? Es un Claro, solo carácter, lo explicaste en la primera clase. exactamente. Esto que está acá representa un solo carácter. Visualmente yo estoy escribiendo 2, ¿sí? Pero en realidad Python esto lo toma como si fuese un solo carácter, que es el carácter salto de línea, ¿sí? Así que no hay problema, estamos comparando un carácter con otro carácter, ¿sí? Bien, vamos a probar esto que le decía recién a la compañera. Yo les había dicho que el float ya le da lo mismo si le hace salto de línea o no, pero lo que vamos a hacer es
imprimir los elementos y veamos cómo los va a imprimir. Fíjense que los elementos se nota que tienen un salto de línea acá, ¿no? Ahora, si en lugar de llamar a print elem, acá yo hago sacar salto del elemento, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a sacar todos estos saltos de líneas de más. Bueno, creo que le puse mal el nombre. Quitar salto se llamaba. Explotó. Explotó nomás. Vamos a intentar de vuelta y ahí está. ¿Ven que me sacó todos los saltos de línea que había? Los únicos saltos de línea que estoy viendo ahora son los del propio print. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Yo me quedé con la duda de lo de cuando lo cambiábamos con el flow. Sí. O sea, elem es una cadena de texto. ¿Sí? Sí. Vos a la cadena de texto no le podrías calcular el promedio. Porque es una cadena de texto, no podés operarla matemáticamente hablando. Entonces, lo que vos haces es, creás una nueva lista donde recorres todas las notas, que son cadena de texto, ¿sí? De hecho, acá capaz para que quede más claro, en lugar de elemento le podemos poner nota. ¿Siempre son cadenas de texto, aunque sean números? Sí, Las listas. sí, cuando vos lees un archivo de texto, Los archivos, perdón. claro, fíjate cómo le digo, ¿no? Son archivos de texto. Por más que vos grabes números adentro, es texto. Por eso es que vos tenés que hacer la conversión a mano. Si quieres leer archivos que tienen números. Ah, ok, gracias. Bien. Y es tan sencillo como armar una nueva lista, recorrer la original, hacer el append, pero acá le clavas el float para que te convierta esa cadena de texto en un número con coma. ¿Sí? Sí, sí. Genial. Bien. Alguien había preguntado algo de archivos que había abierto que no tenían salto de línea o algo así, ¿no? ¿Quién había sido? Creo que era Facu, pero no sé si está todavía. Ah, puede ser que era Facu, ¿no? Pasa que no sé si habrá salido. A ver. Sí, me parece que Facu pues, últimamente estaba saliendo un rato antes por un problema que tenía, se ve. Así que bueno, quedará pendiente esa consulta que me quería hacer. Bueno, y acá tienen toda una guía como para ir probando diferentes cosas, ¿no? No vamos a hacer todos porque creo que con lo que ya vimos alcanzaría, pero sí les puedo decir algunas cosas más. Por ejemplo, escribir un programa que calcule la cantidad de líneas que tiene un archivo de texto. Bueno, pueden usar readlines y a eso que le hacen un len. ¿Sí? Vamos a probarlo. Si yo quiero ver cuántas notas tengo, hago un print de len de notas. Bueno, todo esto lo voy a sacar porque no tiene sentido. Y acá me dice que tengo 6 notas. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si agregase otra más, tendría 7 notas. ¿Sí? Bastante sencillo. Vamos a ver si tenemos alguno más. Escribir un programa que dado un archivo de texto muestre por pantalla la línea más larga de ese archivo. ¿Sí? Este igual se los dejo a ustedes para practicar. Estoy viendo a ver si hay alguno que tenga algo interesante. Sí me interesa que veamos lo siguiente.
Dame un segundito, ¿sí? A ver si ahora puedo abrir el Open Board. Ahí está. Sí, algo importante que quería ver de este tema de archivos era lo que yo les había dicho antes, ¿no? Que yo podía tener un programa escrito en Python, ¿sí? Que recibe como entrada un archivo, ¿sí? Un .txt recibe. Y puede escupir otro archivo, ¿sí? También .txt que sea leído por otro programa, ¿no? Y este programa capaz que está escrito en otra cosa, por ejemplo, puede estar escrito en C++, no sé, en otro lenguaje de programación distinto, ¿sí? Entonces, esto está bastante bueno, ¿para qué? Para dividir la carga de trabajo, ¿no? Capaz que, y esto finalmente capaz que termina siendo una salida que es otro archivo de texto, o mejor dicho, podemos hacer que esto sea un CSV, y esto lo lean con un Excel, por ejemplo. Esto está bastante bueno porque por ahí en el trabajo alguien hace un preprocesamiento de un archivo, ¿sí? Y después alguien se encarga de, en otra etapa, procesar ese archivo para seguir adecuando la información y finalmente alguien capaz que lo termina abriendo con un Excel. ¿Se entiende? Pero está bueno porque esto es algo que me permite desacoplar comportamiento entre un programa y otro, ¿sí? Entonces yo puedo tener múltiples tecnologías conviviendo en un mismo proyecto, ¿sí? Capaz que el proyecto tiene partes que están programadas en Python, partes que están programadas en C++, y sin embargo yo logro conectar todas mediante archivos, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí, Y por último les puedo llegar a mencionar un poco qué es esto de los CSV, ¿sí? Como para que tengan una idea de qué es lo que son. En este TP ustedes no van a tener que leer CSVs, pero por ejemplo, cuando ustedes acá tienen un Excel, ¿no? Tienen nombre, apellido, nota, ¿no? Entonces podemos poner Santiago, apellido Velázquez, nota 8, Francisco, Orozco 9, estuve vago, así que yo me saqué un 5. Lo que pueden hacer es hacer que el Excel les exporte como CSV, ¿sí? Vamos a ver este formato porque tiene bastantes curiosidades. Creo que era acá. Sí, y vamos a grabarlo de la siguiente manera. Acá vamos a desplazar y le voy a decir que me lo grabe como CSV. Y acá le voy a poner notas. Bien, ahora les voy a mostrar cómo va a quedar este archivo de texto, ¿sí? Ven que ahí lo abro. Esto es importante que lo conozcan porque puede que laboralmente en algún momento lo usen, ¿sí? Bien, no se puede ver muy grande. No sé si me deja andar acá en algún lado. Vamos a hacer algo, vamos a copiar y pegar esto en algún otro editor.
Voy a pegar acá. ¿Sí? Esto es lo que me generó el Excel cuando guardo un CSV. ¿Qué quiere decir CSV en inglés? Comma separated values. ¿Sí? Quiere decir valor separados por coma o valores separados por coma. ¿Sí? Entonces, la primera fila siempre me dice los nombres de las columnas. ¿Sí? Y después tengo separado por coma las diferentes columnas de esa fila. ¿Sí? Esto es algo bastante útil porque pueden hacer que su programa lea esto, ¿no? Obviamente acá ¿qué tendrían que hacer si quieren recuperar esta información? Tendrían que buscar hasta dónde llega la coma y decir, ah, esto es la primera columna, ¿sí? Ver hasta dónde llega la otra coma, ah, esta es la segunda columna, y así, ¿sí? Eso no lo vamos a ver nosotros cómo programarlo, pero ustedes tranquilamente con lo que saben deberían poder hacerlo, ¿sí? En ETP no van a toparse con esto, pero quería mostrárselos para que vean que existe, ¿sí? Y aparte también está bueno porque ustedes podrían hacer que su programa escupa esto. ¿Y cuál es la ventaja de que su programa lo escriba de esta manera? Que yo después agarro y puedo abrirlo en el Excel, ¿sí? Y me lo va a mostrar de esta manera. Esperen que dice lío. Ahí está. Entonces, sirve para dos cosas. Por un lado, puedo agarrar y transformar un archivo de Excel en un archivo de texto que me permita meter esos datos en mi programa, o viceversa, hacer que mi programa escriba un archivo de texto que yo pueda leer en Excel. ¿Sí? Simplemente eso. Bien, creo que no hay mucho más para decir. Acá tienen más ejemplos para hacer, pero no me voy a concentrar mucho en eso, ¿sí? Ya con lo que les di debería alcanzarles para hacer el trabajo práctico. ¿Tienen alguna pregunta? Ya sea del TP o de alguna otra cosa. Sí, profe, cuando ejecuto el código del trabajo me crea un nuevo archivo y me tira error. ¿Querés compartir pantalla, Luca, para mostrarnos? Dale. ¿Será que habrá quedado el import resuelto, Francisco? Ahí hay una parte que de pronto puede tirar un error que lo iba a mostrar justo. Acá tengo la línea en el principal, que a mí me dio error, pero no sé si es el mismo. Ah, sí, ese es. Ok, el error es por lo siguiente. Yo le tuve que poner la línea 30 y algo donde dice que abre el archivo lemario. Le tuve que poner el encoding, o sea, el tipo de caracteres que lee. Sí. Eso del encoding es algo que van a ver en la materia que sigue. Pero, Francisco, me parece que había un encoding que habíamos puesto el cuatri pasado que no tiraba error. UTF-8 también. Creo que era UTF-8. Exacto, este es uno y el otro sería poner el, ahí lo voy a pasar acá. Pero no me acuerdo si llevaba guión en el medio o no. Sí, llevaba. Ahí lo estoy poniendo para que no tengan por las dudas. Sí. Prueben esos que le dijeron que les daba error. Prueben poner UTF-8 en lugar de Latin 1. Y díganos si se soluciona el problema. Creo que era en la línea 30 y algo del principal. De 9, sí.
Ahora sí, a mí me corrió ahora. Bien. Con el UTF-8, ¿no? Puse el primero, nada más. ¿Pongo los Bueno, dos? puedes probar el otro a ver qué tal. Uno de los dos. Capaz conviene, Francisco, que directamente lo incluyamos, ¿no? En el TP. Ok, también, sí. Entonces lo vuelvo a subir, ¿no? Sí, si podés Dale. corregir eso y volverlo a subir, Bueno, así les es más fácil a todos. sí. Eh, Era para que se pusieran las pilas. claro, A mí el primero solo me corre. Ok, el de Latin. Listo. bien. Entonces le Bueno, ponemos ese. Ok, el principal. igual tengan en cuenta eso. De última, Francisco, si querés hacer alguna aclaración en Telegram sobre eso. Dale. Ok. ¿Qué más? Bueno, creo que estamos. ¿Tienen alguna pregunta, algún ejercicio que les haya costado o algo? Mientras me dicen, les recuerdo cuál es la idea. La idea va a ser que dentro de lo posible mañana yo les voy a pasar un simulacro de segundo parcial. La idea es que ustedes lo intenten durante el fin de semana. Como siempre les digo, traten de tomarse el tiempo para ver cuánto tiempo les llevó resolver el parcial. Y la idea es que el lunes lo controlemos entre todos, ¿sí? Comparemos soluciones que hayan hecho entre ustedes también. Entonces podemos ver, esta solución está más buena por tal cosa o esta otra le faltó tal cosa, ¿sí? Mismo si se trabaron, capaz me pueden mostrar hasta dónde habían hecho y yo decirles, bueno, hasta acá lo habías hecho bien, pero te faltó tal cosa, o decirte no, directamente lo planteaste muy mal. Esa es básicamente la idea. Les recomiendo que todos lo intenten, si ven no es obligatorio. Es un punto de control que tienen ustedes para saber si vienen bien o no, ¿sí? Así que yo les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Bien. De hecho voy a detener la grabación.